crecer en fe y amor en Cristo, y la Virgen es parte de nuestra vida. El Santoral, testimonios de fe y vida. Sintonízanos desde www.diocesisdecuautitlán.org.mx o a través de nuestros Facebook Live e interactúa con nosotros todos los viernes de 1 a 2 p.m. Comenzamos. Hola, bienvenidos al Santoral Testimonios de Fe y Vida. Yo soy María Durán y les voy a decir los santos que tuvimos en esta semana. El primero es San Rafael Arnaiz Barón, el 26 de abril, Santa Cita, el 27 de abril, San Pedro Chanén, el 28 de abril, Santa Catalina de Siena, el 29 de abril, San José Benito Cotolengo, el 30 de abril, hoy, 1 de mayo, San Ricardo Pampuri y por último, Santa Mafalda de Portugal, 2 de mayo. Sin más, pues voy a comenzar con el primer santo y que espero que les guste mucho y que los invite a investigar un poco más de la vida de cada uno de estos santos y aprender de sus virtudes. Así que comenzamos. San Rafael Arnaiz Barón, que lo recordamos el 26 de abril, nació en Burgos, España, el 9 de abril de 1911 en una familia de alta sociedad y muy religiosa. En esa misma ciudad fue bautizado y confirmado. Comenzó sus estudios en el Colegio de los Padres Jesuitas y recibió por primera vez la Eucaristía en el año 1919. Debido a la enfermedad, su salud se vio afectada y esto era relacionado con fiebres colibacilares, lo cual le obligaron a interrumpir sus estudios. Cuando se recuperó, su padre, en el verano de 1921, lo llevó a Zaragoza, donde lo consagró a la Virgen del Pilar. Se mudó a Oviedo y ahí continuó sus estudios. Estudió una larga visita diaria a El Amo en el Oratorio de Caballero de Gracia y participaba puntualmente en su turno de adoración nocturna. Él estaba siempre dispuesto a escuchar lo que Dios quisiera invitarle a hacer de su vida. En cierta forma, pues dejaba en manos de Dios su vida, su destino. Así que en diciembre de 1933 interrumpió sus cursos en la universidad y el 16 de enero de 1934 entró en el monasterio de San Isidro. Nuevamente su salud se vio afectada, pero ahora por una diabetes sacarina, que lo obligó a abandonar nuevamente su vida ahora de monasterio y tener que regresar a su casa o a la casa de sus padres para ser cuidado adecuadamente. Tan pronto estuvo mejor en su salud, regresó al monasterio y ahí siguió teniendo una vida de sacrificio, de plena gozo y heroica fidelidad a su vocación, en la aceptación amorosa de los planes de Dios y del misterio de la cruz. Tenía una tierna filial devoción a la Virgen María, a la que le llamaba la Señora. Así le corrieron los años dedicados a la voluntad de Dios y a la oración, además de la contemplación que Dios le permitía experimentar. Falleció en la madrugada del 26 de abril de 1938, recién cumplidos 27 años. Fue sepultado en el cementerio del monasterio y después en la iglesia abacial. Su fama de santidad se extendió fuera de los muros del convento y sus escritos ascéticos y místicos continúan difundiéndose y considerados de gran importancia. El 19 de agosto de 1989, el Papa Juan Pablo II
lo beatifica y lo menciona como el modelo para los jóvenes del mundo de hoy. Y es canonizado por el Papa Benedicto XVI, quien lo presenta como amigo, ejemplo e intercesor a todos los fieles, sobre todo a los jóvenes. Ahora bien, les voy a compartir una oración de este santo. Qué grande es Dios, que bien ordena los acontecimientos, siempre para su gloria. Solo Dios llena el alma y la llena toda. La verdadera felicidad se encuentra en Dios y solamente en Dios. El que no tiene a Dios necesita consuelo, pero el que ama a Dios, ¿qué más consuelo? ¿Cómo se inunda mi alma de caridad verdadera hacia el hombre, hacia el hermano débil, enfermo? Si el mundo supiera lo que es amar un poco a Dios, también amaría al prójimo. Al amar a Jesús, forzosamente se ama lo que Él ama. La única verdad es Cristo. He hecho el voto de amar siempre a Jesús. Virgen María, ayúdame a cumplir mi voto. Para Jesús todo y todo. Para siempre, para siempre. No le bastó a Dios entregarnos a su Hijo en una cruz, sino además nos dejó a María. Honrando a la Virgen, amaremos más a Jesús, poniéndonos bajo su mano, bajo su manto. Comprenderemos mejor la misericordia divina. Qué grande es Dios, qué dulce es María. Amén. Ahora continuamos con otra santa bastante eh, prodigiosa en el caso de que Dios le mandó varios milagros. Ella es Santa Cita, que la recordamos el 27 de abril. Ella nació en Lucca, Italia, en 1218, en una familia campesina, pobre pero muy piadosa. A los 12 años, para ayudar a su familia con los gastos, tuvo que emplearse de sirvienta en una familia rica, la cual se llamaba Fatinelli. Y fue una sirvienta durante toda su vida. Le sirvió a esta familia durante 48 años. Siempre demostró un gran amor para con todos, especialmente los pobres y abandonados, y los prisioneros que estaban condenados a muerte. Y cada vez que podía, trataba de ayudarlos o darles consuelo. Esto no les agradaba mucho a la familia para quien trabajaba, pero todo fue tomando curso y poco a poco sus, eh, pues las personas que la tenían bajo su cargo empezaron a darle mayor libertad. Se menciona que en una ocasión ella partió de sus labores en la cocina, la suspendió por unos instantes, para socorrer a un necesitado. Entonces, sus compañeros, para hacerla quedar en mal, pues le cuentan lo que Santa Cita está haciendo, que ha descuidado sus labores. Y ella lo que hace es, después de asistir al necesitado, regresa rápidamente para, pues, continuar con su labor en cocina, y su sorpresa es que encuentra a muchos ángeles haciendo sus tareas. Y cuando llegan sus jefes, por así decirlo, eh, no hay ningún retraso alguno como lo que habían mencionado sus compañeros. Y desde entonces, pues sus jefes dejaron como de hacer caso de los comentarios que hacían sus demás compañeros. No por eso
las burlas y los ataques de los sirvientes pues eran constantes. También se menciona que hubo un momento en que en la ciudad azotó una hambruna tremenda y Sita, Santa Sita, entregaba pues la mayoría de sus pertenencias para seguir apoyando a todos los necesitados ante esta situación. En este caso, pues entregaba sus alimentos lo más que podía, pero la necesidad era mucha, así que se atrevió a entregar parte de los granos y de la despensa de la familia para la que trabajaba. Esto le llegó a oídos em, de la familia para quien trabajaba, y cuando trataron de ver si era cierto, en la despensa había el doble de lo que ellos tenían realmente. Y así muchos otros casos se presentaron en la vida de esta santa. Cuando se quedaba o tenía un día libre, lo empleaba para visitar a los pobres, a los enfermos y a los presos, y también a ayudar a los condenados a muerte, dándoles consuelo. Ella desempeñaba cariñosamente sus labores porque pensaba que así fuera el trabajo más humilde, sería grato a los ojos de Dios. Y así es que llegó a la santidad. Murió el 27 de abril de 1278 a la edad de 60 años. E inmediatamente su culto se propagó especialmente por Palermo, Sicilia y otras partes de Italia e incluso Inglaterra. Fueron tantos milagros que se obraron por su intercesión que el Papa Inocencio XII la declaró santa en 1696. San Pedro Chenel, 28 de abril. Este santo nació en un pueblo francés llamado Cuet el 12 de julio de 1803, en el seno de una familia acomodada. Hizo su primera comunión a los 15 años y desde entonces sintió la vocación misionera. 2 años después entró en el seminario y para el año 1823 decidió acompañar a un profesor suyo con otros compañeros a misionar en América del Norte, pero al final no fue posible. Los años corrieron y su preparación fue continua, hasta que llegó a ser ordenado sacerdote en el año 1827. Pero el año 1830 se unió a un grupo de sacerdotes con vocación misionera. Formaban la Sociedad de María, o también conocidos como maristas. Durante su camino prepararon, porque partieron a misionar, y durante su viaje decidieron parar en una isla que se hallaba dominada por dos tribus que siempre estaban en constante guerrilla. En ese lugar no conocían el cristianismo y había ahí un comerciante inglés que estimulaba la beligerancia de los nativos. Pronto estalló la guerra en ese lugar, pero el santo se las arregló para predicar y empezó a convertir a los nativos. En febrero de 1839, un huracán arrasó la isla y las dos tribus firmaron una tregua, pero después de un tiempo la rompieron y una de esas tribus casi termina aniquilada. Por ello, el rey vencedor pensó que la otra tribu que había muerto o que los pocos que habían quedado iban a empezar a ponerlo en contra de él mismo. Por eso, él consideraba que todos estos aspectos negativos venían del cristianismo
y con ello pues del padre Pedro. Así que decidió pedirle a su yerno Musu que lo matara. Y el 28 de abril de 1841, este individuo llegó a la cabaña del santo y de un hachazo le abrió la cabeza. Pedro fue beatificado en 1889 y proclamado mártir y patrón de Oceanía en 1954. Santa Catalina de Siena, 29 de abril. Ella nació en 1347. En Siena fue hija de padres virtuosos y piadosos. Ella fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias desde una corta edad y tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de Dios. Desde muy pequeña, como se los mencionaba, aproximadamente a los 7 años, consagró su virginidad a Dios a través de su voto o a través de un voto privado. A los 12 años, la madre y la hermana, su madre y su mamá, estaban con la intención de que Santa Catalina pues encontrara un buen partido y se casara. Así que la incitaban a que se arreglara y fuera pues de gracia de muchos jóvenes en ese entonces. A lo que ella accedió y empezaba a, a participar de algunas fiestas en sociedad y a vestir conforme se marcaba en ese entonces y ser graciosa ante cualquier joven o personas que estuvieran en esas reuniones. Pero poco a poco se dio cuenta que eso no le daba o no la llenaba, así que les comentó a su mamá y a su hermana que por favor pues dejaran que ella volviera a su vida de oración. Y lo que hacía era quedarse en su habitación, en su celda, como se le mencionaba en ese momento, y estaba en constante oración. Pero su familia, en especial su mamá y su hermana, pues no estaban contentas con esta decisión que había tomado Santa Catalina. Así que para desanimarla un poco, le ponían a hacer labores un tanto pesadas, pero ella las desarrollaba con dulzura y paciencia. Y sabía que aunque no tenía como el tiempo para rezar en privado o estar en constante oración con Dios, consideraba ella que a través del mismo trabajo ella ya compartía esa cercanía con Dios y que nunca estaba sola, o más bien que siempre estaba a solas con Dios. Más adelante, su padre, al darse cuenta de que realmente Santa Catalina lo que quería era empezar una vida religiosa, pues aprobó que tomara sus votos. Y así es que a los 15 años de edad asistía, o más bien empezó su preparación religiosa. A los 15 años cabe mencionar que asistía generosamente a los pobres y servía a los enfermos, así como daba consuelo a los afligidos y prisioneros. Su camino o su vida estuvo llena de humildad, obediencia y una negación propia de su voluntad, es decir, todo se lo dejaba en manos de Dios. Em, Tenía algunos padecimientos corporales, pero todos se los entregaba a Dios y sabía que eran por parte para su propia purificación. A los 19 años, en 1366, celebró su místico matrimonio con, con Cristo. Esto no se debió a ninguna fantasía juvenil, sino que realmente
había tenido esa experiencia mística con Dios. Su valentía y compromiso social, así como político, suscitó no pocas perplejidades entre sus mismos superiores y muchas veces tuvo que presentarse ante el capítulo general de los dominicos a declarar por qué tenía esta conducta. En Siena, en recogimiento de su celda, dictó el diálogo sobre la divina providencia para tributar a Dios su último canto de amor. En los comienzos del, del gran cisma, aceptó el llamamiento de Urbano VI para que fuera a Roma. Ahí enfermó y murió rodeada de sus muchos discípulos a los que les dejó dicho que se amaran los unos a los otros. Para el año 1380, a un mes de que había cumplido 33 años, falleció. Fue canonizada el 29 de abril de 1461. En 1939 fue declarada patrona de Italia junto con San Francisco de Asís. Y el 4 de octubre de 1970, el Papa Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia. Y el 1 de octubre de 1999, Juan Pablo II la declaró patrona de Europa. San José Benito Cotolengo, 30 de abril. Este santo nació en Bra, Cuneo, Piamonte, Italia, el 3 de mayo de 1786. Fue el hijo de Agostino Cotolengo y Benedetta Chiarotti. Fue el fundador de la Piccola Casa de la Divina Providencia, centro de acogida para personas con discapacidad mental y o física. Fue el mayor de 12 hermanos y estudió con mucho provecho y dedicación hasta conseguir el diploma de teología en Turín. Ya siendo sacerdote, celebraba la misa desde muy temprano, a las 3 de la mañana, para que los campesinos pudieran asistir antes de ir a trabajar, y los convencía diciéndoles: la cosecha será mejor con la bendición de Dios. Luego fue nombrado canónigo en Turín y ahí presenció la muerte de una mujer que estaba rodeada de sus hijos que lloraban y la cual no había sido atendida con los primeros auxilios de urgencia. Esto debido a que no tenía dinero. Y por ello, el santo decidió vender todo lo que tenía, hasta su manto, y alquiló un lugar y algunas eh, piezas médicas o equipo más bien médico para poder asistir y dar servicio a cuanta persona necesitara de ella, así no tuvieran dinero, ofreciendo albergue gratuito a una gran comunidad. Incluso atendía a ancianos paralíticos. A la mujer, una ocasión, una mujer se presentó diciendo, pues pidiendo ayuda, pero muy apenada decía que no tenía ni un centavo para pagar. Entonces él le contestó: no importa, todo lo pagará la divina providencia. Él asistía a todas las personas por igual y consideraba que nadie era inservible pese a su condición física o cualquier otra eh, característica en que en ese entonces pues eran rechazadas las personas. Y él mencionaba que todos son buenos hijos y para todos hay un trabajo adecuado que ocupa la jornada y hace más sabroso el pan cotidiano. Esto quiere decir que a través del trabajo eh, y la dedicación que se le da a este mismo, pese cual sea el trabajo o en la condición en la que uno lo esté desempeñando, pues
era bien visto y cuando recibiéramos el fruto de ese trabajo, lo disfrutaríamos aún más. Su buena salud, pues no iba en mejora, al contrario, se iba deteriorando con el tiempo. A las hermanas que lo rodeaban de comunidades religiosas les decía, su caridad debe expresarse con tanta gracia que conquiste los corazones, sean como un buen plato que se sirve a la mesa ante el cual uno se alegra. Y pues su salud eh, pues se deterioró a causa del gran trabajo, su labor diaria. Y él mencionaba, el asno no quiere caminar. En su lecho de muerte invitó por última vez a sus compañeros y los invitó a dar gracias con él a la providencia. Sus últimas palabras fueron In domum Domini idemus, que quiere decir vamos a la casa del Señor. Y partió al cielo el 30 de abril de 1842. San Ricardo Pampuri, 1 de mayo. Nació el 2 de agosto de 1897 en Tribolcio, Pavia. A los 3 años quedó huérfano y es acogido por la familia de sus tíos maternos. Tiempo después, unos años después, su padre también murió. Continuó sus estudios hasta llegar a la Universidad de Pavia, donde estudió medicina. Durante la Primera Guerra Mundial hizo el servicio militar en los años 1915 y 1920. Se graduó en medicina y en cirugía. Con el tiempo comenzó a sentir la inspiración y abrir su mente y su corazón de los ideales cristianos y de la santidad, así como del apostolado, pero que por diferentes causas, entre ellas la salud, había dejado pasar. Era asiduo a la mesa eucarística, permanecía largos ratos delante del sagrario en profunda adoración, así como su devoción a la Santísima Virgen María, la cual honraba con el rezo del Santo Rosario aún más de una vez al día. Visitaba a los enfermos sin ninguna excepción, fuera de día o de noche o en el lugar más remoto. Él asistía y proveía a todos sus pacientes de lo que más podía. Si necesitaban dinero, les daba dinero, alimentos, vestidos, ropa, todo cuanto podía. Pero se dio cuenta que entonces era momento de hacer un cambio. Y así es que después de casi 6 años dejó la plaza médica rural para hacerse religioso. El doctor Pampuri abrazó la vida religiosa hospitalaria en la Orden de San Juan de Dios. Emitió votos religiosos el 24 de octubre de 1928. Durante su vida religiosa, el doctor Ricardo, o el santo Ricardo Pampuri, era considerado como modelo y ejemplo a seguir para muchas personas. Después de su muerte, la fama de santidad que se percibía durante su vida se difundió ampliamente en Italia y posteriormente en toda Europa. Muchos fieles obtenían de Dios por su intercesión gracias señaladas hasta milagrosas, los cuales fueron aprobados y sirvieron para su beatificación por San Juan Pablo II el 4 de octubre de 1981. En vida invitaba a sus colegas médicos a entregarse o entregar su delicado arte médico desarrollado con los ideales o desarrollándose con los ideales cristianos humanos y profesionales
para que fueran auténticos misioneros y dieran un servicio social de caridad, fraternidad y verdadera promoción humana. El cuerpo de San Ricardo Pampuri se conserva y es venerado en la iglesia parroquial de Tribolcio, Pavia, y su fiesta se celebra el 1 de mayo. Y esa fue la vida de este santo. Beata Mafalda de Portugal, 2 de mayo. Se tienen registros de que nació un 11 de enero de 1197. Fue infanta de Portugal y reina consorte de Castilla. Era hija de Sancho I de Portugal, el poblador, y de su mujer Dulce de Barcelona. En 1215 contrajo matrimonio con Enrique I de Castilla, pero el matrimonio nunca se llegó a consumar. Un año después fue anulado por el Papa Inocencio III. A la muerte de su padre, Mafalda, según las disposiciones del testamento, tenía que recibir el castillo de Sella y la porción restante del término municipal, así como todas las rentas que ahí se producían. Además, se le concedía el derecho a utilizar el título de reina. Esto generó un conflicto en su hermano Alfonso II el Gordo, temiendo su poder y posición dentro de la realeza. Amenazado por la existencia de Mafalda y de sus hermanas, las alejó de sus títulos reales. A pesar de ello, varios nobles se pusieron de parte de Mafalda y sus hermanas, pero terminaron derrotados. Así que sus hermanas de Mafalda, viéndose destituidas de cualquier título o riqueza, deciden pues emprender su camino religioso y hacerse monjas cistercienses. Y ahí Mafalda funda la abadía de Arouca. Murió en 1256 en el monasterio de Río Tinto. Al querer trasladar su cuerpo hasta Oruca, lo encontraron incorrupto, lo cual le generó una fuerte devoción hacia la infanta portuguesa. El 27 de junio de 1793 fue beatificada por el Papa Pío VI, acompañado así de sus hermanas Teresa y Sancha, declaradas beatas desde principios del siglo XVIII. Y el día de hoy, a través de la vida de estos santos, ¿con qué nos podemos quedar? Pues en su mayoría, en, en esta ocasión en especial, casi la vida de todos estos santos coincidía en algo, en el trabajo, en las capacidades que nosotros tengamos, pese a cualquier condición física o condición que tengamos, a saber aprovecharlas y sacar la mejor versión de uno al desempeñar un trabajo, y la divina providencia. A veces eh, nos preocupamos mucho por el mañana o por saber qué es lo que pues tenemos que desempeñar y trabajar y nos afanamos de manera desmedida, pero la diferencia en la vida de estos santos es que ellos nunca dejaron de trabajar, pero siempre el trabajo lo manejaban de una forma amable, ah, de un servicio, de, de, un, de una entrega para dar a los demás o proveer a los demás de, de algo. En el caso de Santa Cita, ella, a través de su trabajo que consideraban en ese momento como algo sencillo, como algo humilde, ella desempeñaba todas sus labores y, así fuera lo más sencillo, trataba de que fuera grato a los ojos de Dios.
Y la vida de los otros santos que tuvimos, de los que les pude platicar un poco de su vida, pues prácticamente nos dejaban eso, que pese a la labor o lo que fuera, ellos desempeñaban con cariño todo su trabajo y sabían que el fruto de ese trabajo iba a ser gratificante. También pudimos identificar la caridad y sobre todo cómo es que a través nuevamente de nuestro trabajo podemos ayudar a los demás. En este, en este último caso, bueno, antes de pasar a la beata Mafalda, él siendo médico, el santo, pues ayudaba a los más necesitados, a los más pobres y a los marginados, que en ese momento pues eran los pacientes que carecían de una salud mental. Y él no consideraba que fueran incapaces, al contrario, decía que para todos hay una labor o una actividad. Y prácticamente pues eso es con lo que nos podemos quedar en este momento. Un trabajo amable, un trabajo bien hecho, un trabajo con amor, un trabajo que sirva a los demás y sobre todo tener a la divina providencia, además de una constante oración y una entrega de nuestro destino a Dios. Y pues prácticamente esto fue el santoral. Espero que les haya gustado mucho, que les repito como todos los viernes, que pueda ser una invitación para que indaguen un poco más en la vida de estos santos. Hay muchos materiales, por ejemplo, en películas de la vida de estos santos que nos deja ver cómo era eh, su vida cotidiana, más como una persona, porque a veces cuando contamos la historia de un santo lo creemos un tanto ajeno, un tanto lejano, ¿no? Pero ya cuando lo podemos percibir a través de una película, por ejemplo, o también de los libros o de los mismos libros que ellos escriben y dejan como prueba tangible de su vida y de su fe, podemos darnos cuenta de que fueron personas como nosotros que trabajaron mucho su corazón, su amor y su vida por completo y la dedicaron a Dios. Nos escuchamos el próximo viernes, si así Dios lo quiere. Y, ¿qué más? Ah, se me olvidaba. Recuerden, sonrían, sean felices, que para eso Dios nos dio la vida. Soy María Durán, nos escuchamos pronto. Bye bye. Crecer en fe y amor en Cristo y la Virgen es parte de nuestra vida. El Santoral, testimonios de fe y vida. Sintonízanos desde www.diocesisdecuautitlán.org.mx o a través de nuestros Facebook Lives e interactúa con nosotros todos los viernes de 1 a 2 p.m. No te los pierdas.